Bueno, Nati, nos vamos a meter en esta discusión que te propuse encima y quiero decirlo porque no es que Nati vino y dijo vamos a hacer esto, sino que yo te dije, che, Nati, quiero ir por estos lados y vos dijiste sí. Lo cual Sí. hace a nuestro vínculo en muchos sentidos y creo que también te agradezco por ello. Yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción para hablar del sistema carcelario y de tres experiencias que hubo a lo largo de la historia en función de la estructura carcelaria, las autoridades y experimentos científicos, diría, ¿no? Hay experimentos que son muy conocidos. Uno es post Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del ascenso del nazismo, de uno de los genocidios más grandes de la historia. La mayoría ya lo sabe. Post Segunda Guerra Mundial hay un grupo de científicos, tanto de Estados Unidos más que nada, como de Europa, que lo que se empiezan a preguntar es qué pasó. Dirían en términos de Santi y la columna, ¿qué carajo nos pasó? ¿Por qué? Porque lo que empiezan a tratar de investigar es la forma en que la humanidad, en la que determinados sectores sociales, en la que sujetos, personas, obedecían órdenes en función de hacer algo sobre otros cuerpos, ¿no? Sobre Ujú. otras personas, para decirlo muy ampliamente. En aquella época, luego de la Segunda Guerra Mundial, hay un científico que se llamaba Milgram, que fue muy reconocido, la mayoría quizás en que fue a una universidad o a veces en los secundarios se toma este ejemplo. Milgram es un científico que agarra en Estados Unidos, hace una convocatoria a voluntarios en la vía pública, suelen hacer así estas pruebas, experimentos. Supongamos, no voy a decir cifras precisas, sino voy al eje de la cuestión. Supongamos que estos invitados, estos voluntarios, estuvieron en una especie de laboratorio en el que lo que hacían era someter a esta persona a estar manejando una máquina que tenía un búmetro, un Ujú. medidor de tensión Ujú. eléctrica. Estaban en un laboratorio que era como una radio, ¿no? Que tiene una ventana y del otro lado había una persona en una silla eléctrica. ¿Vieron las que se usan para eh, asesinar? Sí, Quizás, quitar la vida. claro, quitar la vida en las cárceles en Estados Unidos. Acá por suerte todavía no tenemos eso. Y de lo que trata el experimento es de que este voluntario esté al lado de un señor, vamos a decir, porque era varón, con delantal, ¿no? Que hacía las partes de, si quiere uno pensarlo, científico, ¿no? O Ok, médico, ¿no? El ok. delantal, ¿no? Pero no había consigna, o sea, no se decía quién era, solo tenían guardapolvo blanco. Exacto, lo Ok. que sabían era que más o menos tenían que obedecer, ¿se entiende? Sin ser eso tan lineal, y es decir, uno obedece, pero también tiene un límite hasta donde obedecer. Y eso es lo que analiza Milgram, ¿se entiende? Vuelvo a repetir la experiencia. Está el sujeto voluntario, un delantal, una persona científica al lado, que lo que le va a decir es, a ver, subile la tensión, vamos a electrocutar a esta persona en el grado 1. El voluntario va y hace grado 1. Y así sucesivamente va subiendo los grados de voltaje, ¿no? ¿Qué descubre Milgram con esto? A grandes rasgos, que es increíble la tortura a la que en este caso sometieron a esta persona, que por suerte era un actor. No lo sabían los voluntarios, ¿no? Pero claramente era un actor porque si no, hubiera muerto varias veces esa persona. Terrible. Eso es el diagnóstico de Milgram en este caso, ¿no? La verdad es que hubieran matado a esa persona muchas, gran Mm. porcentaje de los voluntarios. Ahora voy a ir a otra experiencia, unos por lo menos 30 años después. Philip Zimbardo es un también estadounidense, otro filósofo en este caso, que hace una experiencia que va más desde un lugar estructuralista. Acá me meto más en la parte Foucaultiana que me gusta a mí. ¿Qué hace Zimbardo? De vuelta, convocan voluntarios, ¿no? Ujú. Siempre de determinados rangos, etcétera, pero al fin y al cabo son personas que posiblemente estén en esa normalidad, no buscan nada raro, y someten a las personas a una estructura. La estructura es una cárcel. Es decir, liberan una cárcel o agarran una cárcel que está sin gente, ¿no? Sin presos, sin policías tampoco. Y el experimento consta de designar a determinada cantidad de personas en el lugar de policías, les dan uniformes, les dan esas herramientas que tienen los policías dentro de la cárcel, ¿no? Los guardia cárcel, y a las otras mitad de las personas son presos, ¿no? Creo que eran un poco más de presos que policías. ¿Qué pasa en la experiencia de Zimbardo? A quien quiera la puede seguramente algo hay archivado o hay un libro que es El efecto Lucifer, que es el que Ujú. trabaja Zimbardo de este caso. Lo que sucede es que al poco tiempo, a los días nada más, empiezan a haber torturas de los policías a los presos, empiezan a someterse en muchos sentidos a lo que son las normas de lo que conocían de la cárcel, ¿no?
¿A qué nos invita a pensar esto más allá de lo de Milgram que veníamos antes, ¿no? Esta idea de obedecer a alguien. Acá no era obedecer a alguien. No había nadie que defina las reglas de la cárcel. Ujú. Las reglas de la cárcel eran las que antecedía cada persona. Se entiende que tenía construida esa idea de. Y las personas que habían sido elegidas para este experimento no eran guardacárceles. No. O sea, no era su profesión, no Eran trabajaban. comerciantes, estudiantes, Ok. etcétera. No, ninguno había estado ni en cárcel ni había sido policía. Ok. Por lo cual es impresionante cómo la estructura, que es lo que empieza a definir Zimbardo, condiciona a los sujetos, ¿no? En esta idea, por eso dije más estructuralista, más Foucaultiana, donde es el contexto el que promueve, o más que promueve, de alguna manera habilita determinadas condiciones, determinadas prácticas, determinadas, ¿no? Sometimientos, torturas. Tuvieron que parar el experimento de Zimbardo. Qué suerte. No se pudo realizar lo que querían realizar porque se fue de las manos. Wow. Y ahora voy a terminar con el tercero, Nati, y así ya nos metemos en esto que es, y cerramos la parte carcelaria para ir a la escuela. El tercero es algo que vi en Netflix la semana pasada. Estoy cuidando una casa, así que esa casa tiene Netflix y en cuanto vi esto, es una serie nueva, creo, porque no estoy tan al tanto, pero sí se llama Sin Cerrojos. Es una serie que está hecha en Estados Unidos, en una cárcel que hay que decir también no tiene superpoblación, como la mayoría de las cárceles de Neuquén, no tiene inconvenientes graves, digamos, una cárcel que está bien, pero tiene problemas graves en el comportamiento de los presos. ¿Qué pasaba? Se estaban matando. En general, en los horarios libres, imagínense, los mismos presos cuentan en la serie, 23 horas en la celda, en celdas de A2, una hora en libertad estaban, ¿no? Libertad sería el patio con la comida, ejercicios. Y imagínense en esa hora todo lo que se desata, ¿no? Es lo que un poco decían, porque es como un aguardar ira en la celda y en esa hora, claro, se mataban. Y así funcionan muchas cárceles de Estados Unidos, hay que decirlo también. Es una tortura increíble la cárcel en general y no solo en Estados Unidos. Ahora, vamos a este ejemplo. La serie hace un ejercicio muy interesante, es un experimento totalmente entre el sheriff de la cárcel y Netflix. También hay que decirlo, ¿no? Pero no deja de ser interesante. La propuesta del sheriff llega agarran una parte, ¿no? De esa cárcel, un solo... ¿cómo se dice? Un sector, exacto. Para hacer este experimento. Y lo que hacen básicamente es decirles, ok, vamos a dejar de estar 23 horas cerrados y una hora abierto. Ahora van a pasar a estar 24 horas, toda la semana, todos los días, sin cerrojos, justamente como se llama la serie. Es decir, sin puertas cerradas, sin cerraduras, van a poder salir y hacer lo que quieran, entre comillas, no hay límites, ahora los vamos a ver, en todos los espacios. Además, dice el sheriff, no va a haber ningún policía ni guardacárcel en la zona. Es decir, van a estar atrás de las cámaras, ¿sí? No va a haber control sobre las situaciones, al menos en la cercanía. ¿Qué pasa? Lo que pasa es fantástico y ahí invito a que lo vean a quienes les interesa un poco más el desarrollo de esta serie. Lo que pasa a grandes rasgos es que si bien hay inconvenientes en todo el primer mes de este experimento, es decir, hay algún que otro conflicto, suceden algunas que otras cosas, hay un proceso que si uno lo analiza en todos los sentidos de maduración, ya sea de, por ejemplo, los propios presos trabajando consumos problemáticos entre ellos, Wow. los propios presos regulando las tensiones entre ellos, porque lo que se ponía en juego era volver al sistema anterior, ¿no? 23 horas en la celda y nada afuera. Así empiezan a organizar un montón de cosas. Tardaron bastante, ¿no? Tardaron un mes y medio en decir, ok, nos la mandamos, que esto, que el otro, pam, 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 y todavía debe ser un ida y vuelta. Ahora, lo que fue ese experimento, después queda ahí plasmado también en la serie, e incluso en las personas que logran salir de ahí. Es impresionante porque está plasmado muy bien la idea de la salud mental como fundamental para que esas personas puedan incluso no reincidir también el día de mañana o no entrar en estos conflictos. Sí, súper interesante porque habla de una posibilidad de autorregulación, ¿no? Cuando el contexto cambia, cuando el afuera cambia, invita a una autorregulación que era posible, que fue posible siempre probablemente, pero que cuando la estructura armaba, ponía tanto límite, lo que sucedía era caos, ¿no? Exacto, porque estaban casi comprimidos, diría, ¿no? Oprimidos en ese sentido, ¿no? Porque Tal creo cual. que no dejó de haber límites. Es decir, un preso no podía matar a otro Claro. ni golpearlo, ¿no?
Entonces estaba eso controlado por las cámaras, ¿no? Sí. Pero ya eran otros los límites. Antes no podían ni siquiera verse las caras entre ellos casi, ¿no? Como en ese sentido me parece muy Sí. interesante. Y a mí me trajo todo por lo menos esta última serie de Netflix. Me recordó a Milgram, me recordó a Zimbardo. Y dije, qué bueno tener una experiencia distinta, con los aciertos y errores y con Netflix de por medio. Pero qué bueno poder pensar esto del orden y el caos, que es algo que a mí me atraviesa desde hace mucho, de pensarlo en términos pedagógicos. Es decir, ¿qué hacemos cuando sentimos esa necesidad de ordenar en el aula, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos mucho turbio, ¿cómo se dice? Sí. Mucho quilombo, vamos a decir, no importa. Disturbio. Entonces, se me atraviesan muchas cosas a la hora de pensar el caos como forma de ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que controlar, tengo que yo habilitar determinadas otras prácticas, tengo que yo salirme de mi lugar, cómo me cambio, qué carajos hago yo ahí. Claro, cómo se construye el equilibrio. Y ahí empezamos y le dije, Nati, ayuda. Para pensar estas estructuras y para pensar estrategias también para pensarnos en esos lugares, ¿no? Y ahí... No. Bueno, yo no vengo en lugar de ningún saber, o sea, solamente de las preguntas que me hago, ¿no? Que me vengo haciendo en el camino. Un poco lo que vos contabas me trae una experiencia que cuenta Karina Kaplan, que es una pedagoga argentina, sobre cómo funciona en los educadores, en los docentes, las representaciones, ¿no? Y cuenta varias experiencias, pero una de las experiencias que ella trae en uno de sus libros es un año escolar que inicia y dos grupos de clase distintos, Okay. Heterogéneos, diversos, pero que a los educadores se les dice que este grupo es hermoso, bello, tranquilo, súper estudiosos, responsables, y el otro grupo que no respetan las consignas, que no se quedan quietos. Típico. Sí, Típico, ¿no? Mi curso era pero eso. muy polarizada la explicación o el concepto que se da a los educadores. Entonces, y no era esta la verdad, sino que se les dan estos rótulos o estas etiquetas. Y lo que termina pasando a fin de año es que el grupo que fue catalogado de grupo A, podríamos decir que fue catalogado como el grupo tranquilo, estudioso y responsable, termina resultando en que así se muestran. Claro. ¿Sí? No voy a decir que son, sino que así se muestran. Y el otro grupo termina también mostrando ser inquieto, no responsable con las tareas. Y entonces la invitación es a pensar ¿qué pasa con nuestras representaciones? Yo lo pienso en esto de los que hacían de guardia cárcel y los que estaban privados de la libertad. Tal cual. Desde dónde actuaron o desde el que podía manejar una perilla y hacerle daño a otra persona en el experimento que vos contaste. Porque la representación de lo que es un guardapolvo blanco, porque no eran científicos o no eran médicos o no sabemos qué, Claro. eran actores, Sí. pero lo que representó para la persona que movió las perillas implicó que el otro tenía autoridad y decidió obedecer, ¿no? Y los que hacemos educación, los que nos dedicamos tenemos como una invitación, o deberíamos tener esa invitación a repensar nuestras representaciones siempre, ¿no? Porque hablamos mucho de educar para la libertad, educar sujetos libres, y es bastante complejo porque la libertad es una palabra hermosa que puede ser usada De muchas formas, de muchas maneras, y en este momento histórico acá en Argentina sabemos que está siendo usada o ha sido usada de un modo complejo. Entonces depende habría que definir qué es libertad, desde dónde nos paramos para entender qué es la libertad, porque esto que vos me decías del caos, construir ese equilibrio es un gran desafío. A veces hemos pasado en distintos momentos históricos de hay que educar para la libertad, se entiende como dejemos que los niños y las niñas hagan todo lo que les venga en bien, lo que quieran, lo que les parezca mejor, y ahí hay un riesgo importante, ¿no? Y por otro lado, si yo trato de intervenir todo el tiempo
¿Soy respetuoso con la libertad del otro? Entonces, me fijé en el diccionario y que decía el diccionario sobre la libertad. Más Real Academia Española, digamos. Sí, Bien. o sea, Está bien, ¿no? busqué, pero apareció así. Y voy a leer algunas de las acepciones que dice el diccionario. Libertad, facultad natural, dice, que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Esa es una. Facultad es posibilidad, ¿no? Sí. Es condición necesaria Sí. casi. Sí. Es un montón. Y me llama la atención, es natural. Sí, ¿Sí? Eso me... Que tiene el hombre, o yo diría varón o la mujer, de obrar de una manera o de otra, o de no obrar directamente. Claro. Y acá lo que me parece importante dice, por lo que es responsable de sus actos. Habla de responsabilidad. Ah, mira, la Real Academia, ¿eh? Sí, de sus actos. Esas dos palabritas me parecen interesantes, Claro. que ahora las vamos a ir como desarmando. Y otra acepción dice, estado o condición de quien no es esclavo. De quien no es esclavo. Ok. Sí. Como antagónico a lo que no es la libertad, digamos, Sí. el antónimo, ¿no? Sí. Yo me pregunto ahí, ¿cuáles son nuestras esclavitudes? O sea... Claro, la representación de lo que es ser esclavo también ahí. Sí, y nuestras representaciones nos liberan o nos atan. Es decir, ¿nos sujetan o no? ¿No? Porque si yo pienso que este grupo de educandos no tiene posibilidad, son inquietos, no pueden aprender y no sé qué más, ¿está siendo una mirada libre de condicionamientos hacia esos sujetos que aprenden? ¿O estoy siendo yo misma esclava, podríamos decir, de mis propias representaciones? ¿Sí? Sí. Que no se construyen solas, que son mías, pero construidas en un contexto. Claro, y se me viene como algo muy ahí... Cuando uno habla de representación es como que uno cede algo de lo, no sé cómo decirlo, de lo auténtico, de lo genuino, digo, hay Sí. algo ahí que se cede hacia otra idea o a otra persona, Sí, ¿no? porque Hay es algo que se pierde. Sí, se pierde porque hay como un acuerdo colectivo. Claro. Ahí cedemos. Se olvida la pregunta, se deja la pregunta de Tal lado. cual. Mirá qué loco. Y otra definición decía valor superior. Hay valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Y una más, falta de sujeción y subordinación. Wow. Bueno, como fuerte, ¿no? Sí. Porque a mí lo que todo el tiempo me da vuelta en la cabeza como pregunta es, ¿hasta dónde libertad está bien cuando la entendemos de que es la posibilidad de hacer todo lo que yo quiera, todo lo que se me antoje, todo lo que libremente elija decir, hacer o sentir? Y hasta dónde esa libertad deja de ser respetuosa de otros u otras, ¿no? De los otros. Porque sí, el Señor era dueño y libre de mover la perilla para un lado, pero estaba ejerciendo una supuesta violencia extrema, Tal cual. que por suerte eran actores, sobre el cuerpo de alguien. Yo sigo mucho a Rudolf Steiner, que es un pensador que me inspira mucho y al que sigo en muchas de sus ideas, y él dice que el ser libre, ya sea varón o mujer, es aquel que tiene la posibilidad de elegir cada día, según su pensar, su sentir más profundo, pero no es me dejo llevar por el sentir, sino que esa posibilidad de elegir según el pensar y el sentir tiene que ser una observación permanente. Entonces, permanentemente estamos invitados, desde este posicionamiento de Steiner, a desarmar esas ideas o eso que pensamos supuestamente y a ponerlas de frente y preguntarnos sobre eso que pensamos. ¿Desde dónde pienso esto? ¿Desde dónde digo esto? Claro, empezó a no ser tan linda o tan fácil la palabra, creo, ¿no? No. Es una... A mí me parece hermosa. Sí, pero... te entiendo a vos, pero es casi una práctica constante de repensarse. De construir, claro. Sí, es una forma de asumir nuestro modo de habitar el mundo. Tal cual. Entonces, la libertad entendida así
sí es una responsabilidad, ¿sí? La libertad, desde que permanentemente, no es una vez al mes, una vez cuando, no sé, cada 15 años, sino cada día poner en tensión desde dónde estoy diciendo lo que digo, desde dónde pienso lo que pienso y desde dónde, qué me pasa con lo que siento. Entonces no es me dejo ir con las emociones o con el sentir, sino es, bueno, es como una indagación permanente acerca de, bueno, esto no me hago la que no sé, sino busco qué es lo que me hizo sentir esta situación, este dicho, esta situación, ya sea incomodidad, alegría, y es, bueno, porque hay un trabajo muy profundo de, bueno, esto, ¿por qué me sentí así? ¿Porque alimentó mi ego? ¿O porque me sentí superior? ¿O porque, se entiende? Sí, sí, me parece interesante que siempre la pregunta sea para adentro y nunca para afuera. En el La sentido pregunta de es para adentro siempre, eso. pero Steiner lo que plantea es que no puede haber sujeto libre si no está impregnado de los otros. Pero esa impregnación de los otros es que difícil de explicar porque no es que me dejo invadir, sino al revés, sino que me pregunto todo el tiempo desde dónde, pero también entiendo, la impregnación del otro implica que respeto que el otro estaría haciendo el mismo proceso. Ahí va. O debería estar haciendo, o hay una invitación al otro a que haga ese mismo proceso, y ese otro sea pequeñito o grande. Entonces, eso me pone límites. Porque es complicado esto de impregnar, ¿eh? Porque yo lo pensé más como permeable, desde el punto de vista de que uno es permeable a lo que... Sí, somos permeables, claro, esa es una realidad. Lo que Steiner no dice es que ese proceso de indagación no puede quedar solo en adentro mío y yo soy entonces una ermitaña. Claro. Y vivo sola, porque es muy fácil así preguntarse, si no tengo vínculo con nadie, entonces nadie me conflictúa. Claro. Sino que esa pregunta que tiene que vivir en mí todo el tiempo, a la vez también se supone, sucede en cada uno de los otros con los que me encuentro, o no lo sé, pero yo tengo que estar respetuosa de esos otros u otras. No sé si se entiende. Entonces, no es que, porque yo me estoy requete contra pensando, voy sobre el otro imponiendo mi idea, sino que entiendo que la pregunta individual tiene que vivir en cada uno de los otros y esa pregunta, ese repensarse me hace de barrera también o de límite, porque yo no puedo avanzar. Entonces yo la tengo re clara porque la repensé no sé cuánto tiempo y avanzo sobre el proceso del otro, ¿no? Claro, respeto sobre el proceso de la otra persona. Tal cual. Entonces, bueno, es un súper desafío. Claro. Hay mucho de lo que no... Del desatar del ego, quizás, ¿no? Hay cuestiones ahí que... no quiero traer esas palabras raras, pero en algunos aspectos... Sí, en realidad lo que plantea Steiner es bastante complejo porque una pata es la pedagogía, digamos. Una pata, uno de los apoyos, podríamos decir, es la pedagogía. El trabajo, que llamado... Steiner no habla de ego, pero entiendo lo que me decís. Es un trabajo individual, entonces todo el tiempo es estar haciendo retrospectiva del cada día. Claro. Esa es la invitación. Y después hay algo como podemos irnos a otro espacio más amplio. La pedagogía que sostiene Steiner, que es la pedagogía Waldorf, está enmarcada en un posicionamiento filosófico que es la antroposofía, una mirada más amplia aún. Bien, vimos algo con Nati, con Nati Pulgar de biodinámica. En agricultura biodinámica, por eso ahora como que estamos en otra de las ramas. Claro. Pero todo es parte de algo... Claro, como que la idea madre, podríamos decir, es la antroposofía. Eso. Y desde ahí Steiner buscando responder algunas preguntas, porque justamente algo que hacía era preguntarse todo el tiempo, es cómo alimentar, cómo nutrir a este ser humano que buscamos que sea libre. Sí. Entonces surge la agricultura biodinámica y cómo nos vinculamos con la tierra que habitamos y con todos los seres que conviven con nosotros. Sí. Y ahí está la agricultura biodinámica. ¿Sí? Bien. Y entonces Steiner
comienza trabajando, dando charlas a los obreros de una fábrica Mira. de cigarrillos, así. Steiner era medio trosco también. Steiner comienza formando a obreros de una fábrica de cigarrillos que tenían el permiso, eran libres justamente de interrumpir la producción para ir a escucharlos si lo consideraban valioso. Entonces algunos iban, otros no, claramente, y él comienza respondiendo preguntas de los obreros, y después que esos obreros eran grandes, estaban muy fuertemente formados en la antroposofía, porque se reunían cada semana con él. Entonces surge la pregunta, ahí uno dice, bueno, vos nos estás diciendo que hay que formar, que el ser humano tiene la posibilidad de formarse y de ser libre. ¿Cómo debería ser la educación de esos sujetos para que sean libres? Y es ahí que Steiner empieza a pensar la pedagogía Waldorf, a partir de la pregunta de los obreros. Mirá vos, qué interesante. Entonces, él en su mirada del mundo dice que podremos hablar de 3 grandes esferas en las que debería organizarse, podríamos decir así, la vida cultural. Y él habla de los 3 principios básicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Sí. Él dice que estos valores, depende dónde sean puestos, nos van a dar un modelo de forma posible de vivir y habitar el mundo u otro. Claro. Entonces la libertad lo va a poner en la esfera de lo cultural, lo religioso, ¿sí? Entonces la libertad debería estar vinculada hacia nivel macro, ¿no? A la superestructura marxista, diría, ¿no? Es como a lo simbólico, a lo cultural, a lo... Bien. Sí, en lo económico, hoy en día está muy fuerte lo económico vinculado a la libertad. Pero Steiner va a decir, ojo, no debería ir ahí. Me interpela. ¿Sí? Steiner dice, no debería ir ahí, porque no habla, o sea, hoy, ¿de qué hablamos? De libertad de mercado, de un montón de cosas que llevan a la sociedad y a la humanidad para un lado. Y Steiner va a decir, la libertad está en la esfera de lo cultural. La fraternidad debería estar en la esfera de lo económico. Ok, ¿te puedo pedir ahí definir un poco más fraternidad? Sí, ahora vamos. Y la igualdad, que es la otra pata de la Revolución Francesa, debería estar vinculada a la justicia o a lo que sería ley. Bien. Entonces, igualdad vinculada a justicia, es decir, igualdad frente a la ley, todos somos iguales. Ese sería como el eje, ¿no? Sí. Es bastante largo de explicar, estaríamos mucho tiempo explicando estos conceptos. La libertad en relación a la posibilidad de elegir esta religión o esta otra, si es que uno eligiera religión, en el espacio de las artes, de expresarme de tal forma o de tal otra, y en función de las creencias, la libertad a nivel cultural. Bien. Y en relación a la fraternidad, el modo en el que Steiner entiende lo económico cambia bastante las leyes que nos rigen hoy a nosotros, el mundo capitalista. Sí, hoy, tal digamos. cual. Diríamos que Steiner no era alguien que apoyaba el capitalismo. Claro. Entonces, la forma, ¿por qué hablamos de fraternidad? Porque hay justo ahora hay un profesor que se llama Axel Rodríguez que está dando un curso de economía social, le llaman, a la formación desde dentro de la antroposofía, muy interesante. Y lo que sucede es que no se da a todos igual, sino según lo que cada uno necesita. Bien. Y entonces hay todo un tema porque hay que trabajar qué es lo que necesito. Ese es otro tema, que es bastante profundo. Entonces, la pregunta de qué es lo que realmente necesito y no lo que el mercado me dice o lo que me quieren vender o lo que los medios me dicen, sino qué es lo que realmente necesito para vivir. Claro. Y entonces ahí cambia la mirada.
No corremos, digamos, si volvemos atrás en la charla, por ahí estoy armando un lío, Tommy. No, está muy bien. Yo creo que ahora te voy a Si preguntar volvemos algo. atrás en la charla, Sí, ¿qué era un sujeto libre? Un sujeto libre era quien podía hacerse responsable de su pensar, de su sentir y de su hacer. bien. Ahí me detengo un toquecito porque es algo que con Nico hemos hablado mucho, que es este término de hipocresía, ¿no? O en el lado contrario, que tiene que ver con la consecuencia de que uno piensa algo, que uno dice algo y que uno hace algo. Es decir, hay una relación. Debería haber una coherencia. Exacto. La coherencia sería lo contrario a la hipocresía, ¿no? Esta idea de que no hay consecuencia en ese sentido, ¿no? De que no hay una relación directa, quizás, o una Sí. cuestión más genuina, ¿no? No sé Sí. cómo decirlo. Es lo auténtico que también eso, me parece. Sí, es un trabajazo. Sí, o sea, no, tengo que está. decir para empezar, es un trabajazo, pero es la invitación. O sea, la antroposofía invita a eso y la pedagogía Waldorf también, cuando es bien entendida y cuando realmente se hace pedagogía Waldorf, debería hacerse eso. No quiere decir que todo espacio que se llame Waldorf haga eso, pero sí es lo que Steiner propone. Entonces, este sujeto libre que se hace responsable de su pensar, de su sentir y de su hacer, no obedece más que a sí mismo, pero no pasa por encima de ningún otro. Bien. Entonces, para que eso suceda, tengo que indagarme permanentemente y tengo que estar en un camino de búsqueda. Entonces, todo educador Waldorf, que va por lo tanto a acompañar a que las infancias y los jóvenes sean sujetos que en algún momento vayan construyendo esta forma de indagación del mundo y de su propia existencia, Sí. tiene que ser el primero o la primera que En poder hacer tenga ese este trabajo. trabajo, ¿sí? Claro. Entonces, solo lo que se transforma en el educando, en el educador, digamos, va a transformar a ese niño o niña. Solo esa transformación, dice Steiner. O sea que no es un camino liviano, ¿sí? Es un camino profundo, Y de formación y trabajo constante. sí, Permanente. permanente. Entonces, Steiner fue mucho anterior a Freire, a Paulo Freire, que cuando surge Educación para la Libertad, Sí, nos sí, aparece sí. mucho Freire, que amamos también. Sí. Pero en algo se pueden complementar mucho, Sí. que es en esta permanente indagación de uno mismo y del mundo, ¿sí? Bien. Bueno, no sé, a ver, podríamos seguir pensando entonces cómo construimos o cómo ayudamos a construir esta forma de enseñar y de aprender en las infancias. Entonces, ¿puede un sujeto aprender a ser libre en este proceso que entendemos de indagación si no hay una estructura, si no hay un acompañamiento? Y la respuesta es no. Una No. base. Entonces, yo sé que después de... Perdón, y cuando decimos estructura, me gusta pensar la palabra límite también. ¿Tiene que ver? Sí, Bien. el límite es necesario. Lo que pasa es que le tenemos miedo a la palabra límite. Por eso. Yo creo que ahí Entonces, hay algo que... el límite que ha sido pensado antes, o sea, no ponemos porque sí, o porque se me ocurrió, o porque es un capricho del adulto, del educador, o porque alguien me dijo que había que hacerlo, o porque siempre se hizo así. No existe el siempre se hizo así. O sea, hoy, en este contexto, en esta situación, con estos niños, o ya sea en la crianza en casa o en la escuela, hoy Steiner algo que decía es, no me tienen que creer nada. Nadie tiene que creer a nadie. O sea, solamente ser responsables con lo que cada uno, o sea, hay que experimentarlo, vivirlo, y entonces desde ahí yo puedo llegar adelante. Ay, qué difícil. Porque se me hace también que es un trabajo de deconstrucción, ¿no? Es como que casi que no nacemos, sino que nos criamos en un mundo que nos va enseñando, poniendo límites, que quizás nos impidan ese desarrollo de Sí. esa libertad, ¿no? Sí. Sí. Me parece lógico como eso. Entonces siento que hay toda una tarea de desarmar eso Sí. primero, Sí. para poder recién ahí buscarse Es un más súper profundamente. trabajo. Claro. ¿Sí? O sea, poder deconstruir lo que porque todos, o sea, nadie vive solo en una burbuja, entonces
Aún el que se cree más, no sé, más deconstruido, sigue teniendo cosas que deconstruirse. Entonces, es una invitación permanente a, si pudiéramos corrernos y mirar desde afuera el espacio donde hemos crecido, y las ideas o lo que hemos tomado por valioso, yo diría representaciones, ¿no? O no, valioso o no, impactan directamente en nuestro actuar. Claro. Yo nada que ver, pero viendo un reel ayer vi un actor que no recuerdo su nombre, pero que es muy conocido, que fue detenido por su color de piel y creo que circuló bastante. Y es, bueno, no es para juzgar a nadie, pero es qué representación tenemos de las personas según el color de piel y cómo es lograr. A veces no hay pensamiento, sino que hay acción directa. Sí. Lo detuvo porque le pareció que era parecido a no sabemos quién. Es como que ya es norma. Claro, No, y él se convirtió en algo que está... en su descargo decía, fui detenido por mi color de piel. Bien. Fuertísimo. Sí. Y estamos en un momento en el que pasan esas cosas fuertes, ¿no? Quizás en todo momento de la historia pasaron. Pero sí hoy vemos brutalidades desde ese lugar que en algún sentido pensábamos un poquito más trabajadas. Pero sí, está crudo el sistema. Sí. Entonces, Perdón. la pregunta era, ¿es necesario el límite? Sí, es necesario el límite, pero el límite no es prohibición porque sí, sino un límite que cuida y un límite en que, por ejemplo, no sé, digo, en la no cárcel... aceptamos respuestas, un límite puede ser no se aceptan respuestas Sí. que no están fundamentadas, por Mira. ejemplo, ¿y por qué? La pregunta de ¿por qué? Es algo como la permanente búsqueda de un maestro Waldorf, o debería ser, ¿sí? Entonces, no damos teoría jamás de entrada, sino que la teoría se construye con los niños y las niñas, llegamos a la teoría, pero a partir de la observación. O experiencia, diría. Experiencia. Porque la observación se me va a los ojos Sí. nada más. Pero No, experiencia. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, pasa que nosotros hablamos de observación del mundo. Claro. Entonces, la observación del mundo es experiencia. Entonces, siempre partimos de lo que el niño o la niña sabe. Estoy hablando ya desde cuando hablamos en primaria, ¿no? La infancia, sí hay cosas que son marcadas. No sé, la forma de las letras, o hay cosas que son marcadas. Pero se busca que básicamente sea el niño el que se va autoeducando, acompañado, guiado por un educador que también se está autoeducando. Claro. ¿Se entiende? Sí. Suena loco, yo sé, pero... No suena, o sea, para mí suena... Para mí suena hermoso. Pero hay algo ahí que es donde voy a tratar de incomodarnos, que es cómo hacemos para que ese ideal, vamos a llevarlo a un lugar extremo, lo podamos trabajar en un aula de una escuela normal. Normal me refiero por una escuela pública, una escuela del... Es complejo. ¿Cómo pensar? Claro, digo. Es complejo porque el sistema no está hecho para esto. O sea, lo que tenemos que saber es que la escuela no fue fundada para pensarnos. Tal cual. Ahí o está sea, partimos de esa base, que es doloroso decir esto. Hay un discurso que dice una cosa, pero la práctica está armada para todo lo contrario. Tal cual. Entonces, quienes dentro del sistema buscamos hacer distinto y tenemos grandes desafíos y grandes dolores también, ¿sí? El sistema te califica, te pone nota, te pone número, te hace aprender de memoria, competir con el otro. O sea, ojo, que hay experiencias hermosas y vamos también a rescatarlas, ¿no? Dentro del sistema hay experiencias hermosas, sí, de indagación, de pregunta, pero es todo un desafío para los que somos educadores corrernos del lugar del saber. Porque cuando nos creemos en el lugar del saber, perdés la mayéutica, el por qué. Le negamos la posibilidad al niño, niña, joven. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, dentro del sistema es complejo. Yo creo que no es imposible. Pero hay formas que hay que ir como aprendiendo a jugar con hasta dónde le llevo el apunte a las formas y a lo que está bajado como lineamiento, porque lo que sucede en las escuelas públicas, podríamos decir, es
parecido a la cárcel que planteabas hace rato, la estructura te marca ya y te condiciona una forma. En todos los sentidos, no solo el edificio de escuela, sino las reglamentaciones, las leyes, o sea, todo lo que está normado para la educación pública. Claro. Wow, bien, ahí con el tema de las estructuras un poco es fuerte el tema, y a la vez quiero salir de esa estructura en la que te metí recién, que es la escuela, y pensar que esta educación va por más allá del edificio, ¿no? De la escuela. Sí. Por eso que solemos tirar todo a veces ahí, no sé, me hago cargo, desde el punto de vista, no, la educación está en la escuela, y no me parece que desde ahí también entendemos que quizás, no sé, mi sobrino va a la escuela y como son 30 chicos con una sola maestra, no puedo pretender que la maestra haga un trabajo, no se puede pretender, digamos, es imposible. Entonces uno también puede hacer otros trabajos por fuera de lo que es la institución, o tiene que hacerlos, digo, como parte de la vida, ¿no? En realidad, los primeros educadores o educadoras son la familia. O sea, esa es la primera verdad. Siempre ha sido así. Hay lugares donde no existe la escuela y son los únicos educadores y educadoras. La escuela vino a dar un orden establecido, o establecer un orden con una finalidad, yo digo, político-pedagógica. O sea, cada estado que se va armando... Un proyecto. Sí. La escuela responde, nos guste o no, a un proyecto político-pedagógico. Y entonces por eso tenemos que saber que hay cosas que no se van a poner en tensión ni en pregunta en esos espacios. O que se hace, o se pareciera que sí, pero no. ¿Sí? Claro. Entonces, siempre nos educamos por fuera de la escuela, por suerte. Por suerte. Entonces, el desafío en los espacios públicos, y sí, es complejo. Yo no tengo una respuesta. No. Sí digo que la invitación siempre es a preguntarse y repreguntarse cualquier espacio que habitemos. Y en eso es el patio, la casa, el club, la escuela, tenga la forma que tenga. Tal cual. No sé si... Sí, no. Lo último, Nati, de mi parte que quiero problematizar, a ver si me podés ayudar con esto último, de mis dudas carcelarias, es esto de caos y orden. Sí. No, una disyuntiva que yo puse en esas dos palabras y que tiene que ver con cómo, recién decíamos, ¿no? En la escuela es muy difícil, ¿no? Que pensar en 30 infancias o... No es imposible. Tal cual. Por eso quiero problematizarlo con vos para ver si encuentro ahí alguna otra receta. Buscaba receta, ya estoy mal. De entrada mal. Pero sí quiero problematizar esa tensión. A mí me problematiza también la idea de buscar silencio, por ejemplo, en el aula, ¿no? Es decir, hay veces que uno está mucho tiempo pidiendo silencio en función de lograr la escucha de lo que yo tengo para decir como profesor o lo que fuera, ¿no? Que queremos escuchar a alguien también puede ser. Sí, es muy complejo porque daría para otro programa. Bien. Pero, porque la primera pregunta es ¿para qué queremos silencio? Bien. Esa sería la primera pregunta. Claro. ¿Para qué queremos silencio? Quiero silencio porque yo soy la superautoridad a la que me tienen que escuchar. Y bueno, ese es un posicionamiento del cual yo no acuerdo. Quiero silencio. O sea, estoy pensando si fuera la educadora que está en esa escena que decís vos. Quiero silencio porque lo primero que me interesa que este grupo de niños, jóvenes o quienes sean, entiendan que hay un otro que es tan valioso como ellos, o ellas, o ellas. Y por lo tanto, quiero abrir el espacio a la escucha. Eso es otra cosa. Bien. Entonces, la pregunta primera que yo me haría es, ¿para qué querés el silencio? Claro. ¿Para qué vas a usar ese espacio de silencio? Sí. ¿Cómo va a ser aprovechado ese espacio de silencio? Entonces la escuela, y después es también preguntarme si la propuesta que estoy trayendo es valiosa o no, porque también hay que ver por qué no me están escuchando, o sea, desde dónde. Entonces, yo no sé, habría mucha pregunta para abrirse en función de esto, de un grupo de niños o niñas o jóvenes que no hacen silencio. Yo creo que, a mí no me preocupa el caos en ese sentido, me preocupa más, o entiendo yo más del caos, cuando es paso por arriba del otro y no me importa lo que al otro le pasa. Ahí yo hablaría de caos, claro, de caos que hay que atender. Claro. Pero
porque haya ruido, no sé, ¿se entiende? O sea, porque a veces están cada uno haciendo una tarea hermosa y están cantando, no sé, tarareando. Sí. Y entonces hay sonido. Entonces Que yo ahí no incluso quisiera silencio. puede ser ese un entorno cómodo para Sí, muchos, sí. eso, ¿no? Cuando estoy en una actividad, no sé, haciendo carpintería o algo que puedo. Claro. Ahora, cuando tengo que encontrarme con el otro, sí necesito silencio. Entonces, antes de pedir silencio y imponer silencio tipo orden, yo trabajaría otras cosas que tienen que ver con el encuentro con el otro. Y entonces, o con la otra, con el otro, ¿no? Entonces, a veces los espacios públicos pierden, se pone como prioridad el contenido conceptual y se pierde que para llegar al contenido conceptual necesito encontrarme con un otro primero. Claro, y poder desarrollar esa, no sé, yo le digo voluntad en general, Sí, ¿no? es De un poder querer, sí, que esa persona tiene que sí, poder... sí. Steiner, que yo soy media fan de Sí, Steiner, habla del desarrollo de la voluntad. ¿Sí? Exactamente. Desde, Bien. sí. Ahí me pegaste a mí con la filosofía de Schopenhauer. Bueno, habla del desarrollo de ese yo consciente y por lo tanto de el desarrollo de la voluntad. Uno de las habilidades, no es habilidad, una de las, sí, podríamos decir, capacidades a desarrollar en nosotros es la voluntad. O sea, cuando habla de el hacer, habla del desarrollo de la voluntad. Y en eso es, sí, hasta acá llega mi palabra y tengo que poder escuchar al otro. Schopenhauer dice en una frase muy corta que es: el mundo es el autoconocimiento de tu propia voluntad. Yo creo que con mundo se refiere a la vida, ¿no? En esa frase. Y para mí también me marcó mucho en general pensar eso desde el punto de vista de, ok, yo puedo quizás estar deseando algo porque el entorno lo desea, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un objeto deseante y empezamos a todos competir por ello. Una teoría, ¿no? Ahora, descubrir que realmente lo estoy queriendo querer es el desafío. Sí. A conocer esa es la voluntad, ¿no? No solo quererlo porque quizás hay condimentos que me habilitan a querer quererlo, ¿no? Tal cual. Es como un largo desafío de profundo. Sí, sí, sí. O sea, la pedagogía Waldorf invita a eso. Los niños aprenden a autoindagarse permanentemente, ¿no? Entonces, cuando eso es conducido por alguien que también lo está haciendo, lo que sucede es que crecen adultos que pueden hacerse responsables, y por ahí podríamos decir que es libremente de su pensar, de su sentir y de su hacer. Claro. Pero para eso necesitamos un súper trabajo de la voluntad. Y ahí entran cosas que uno dice, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? No sé, como decís, hay mucho trabajo manual en las escuelas Waldorf, justamente. La experiencia, claro. Y porque hacer una escultura, tallar la madera, implica voluntad. Armar una casa de adobe implica voluntad, ¿sí? Están guiados, hay todo un proyecto que es muy largo de explicar en un ratito, pero también tengo que decir algo más. En general las escuelas Waldorf no tienen 30 niños, niñas, en general, algunas que otras sí, pero en general se trabaja con grupos más reducidos. Claro, porque para poder acompañar este proceso de indagación permanente y de observación y de encuentro con el mundo, necesitas que los grupos... Pero bueno, no sé si el sistema le interesa que eso suceda, por lo tanto hay aulas con 45 niños. Claro, sin ni hablar, recuerdo que cuando hablábamos de esta columna me decías también esto de el docente preparando toda el aula, toda la estructura para sumergir a esa experiencia al alumno, en este caso, ¿no? Al estudiante. Que me parecía como, wow, claro, es mucho laburo, tenés que estar haciendo hasta la escenografía, o sea, que está buenísimo, ¿no? Que poder tener esa dedicación, esa presencia, esa capacidad, esa atención y ese tiempo, ¿no? Como sí, en realidad es más complejo aún, porque en realidad la tarea de educador es solo una excusa. Es una excusa. Es solo una excusa, o sea, de maestro. O sea, no es que trabajamos el contenido, no sé. Ajá. Claro. El objetivo mayor de la antroposofía es construir un mundo vivible para todos y todas, donde entendamos estos valores que dijimos hace rato. Claro. Igualdad, fraternidad, ¿sí? O sea, entonces la escuela es solo una excusa. Yo sé que es medio loco lo que estoy diciendo, pero yo
adoro esa locura, porque, por ejemplo, si bien hay mucha dedicación, sí, implica mucha dedicación. La primera dedicación es hacia uno mismo para luego volcarlo a los otros. O sea, nada de lo que hacemos sirve si es solo para nosotros mismos. Es todo el proceso de indagación permanente que un educador tiene es para volcarlo al mundo, decimos, y en ese caso son los niños y niñas que llegan. Ahora, el proceso de transformación que se va dando en la escuela como comunidad genera una transformación hacia el afuera. Entonces, la escuela es una excusa para que seres humanos nos encontremos y podamos entonces juntos construir este mundo diría, como dijo Belanco, más justo. Como Belanco la semana pasada, todo por amor. Sí, podríamos decirlo. Digo, al final es una en el fondo subyace el amor, sí. Claro, es una entrega. Sí. Pero por ejemplo, las escuelas estas de las que yo te hablo tienen menos niños por aulas, sí, y hay una reunión de comunidad mensual. Claro. ¿Qué es la comunidad? No hay jerarquías, no hay una directora que manda, no hay. ¿Sí? Hay un cuerpo de docentes y las familias. Claro. Entonces, este ejercicio que digo de indagación permanente también es una invitación a las familias, porque no puede ser que sea un trabajo que haga el educador o la educadora con el niño o la niña y la familia vaya por otro lado, o sea, no. Entonces es una invitación a que todos lo hagamos juntos. Entonces, ahí se da la ronda de pensar qué pasa con lo económico en cada uno. Entonces vemos qué necesita. Tal necesita pagar el alquiler, tal, bueno, ¿cómo acompañamos para que tal pueda tener su salud cubierta, su casa? Entonces todos ayudamos, que muy parecido a lo de Belanco del otro día, es la minga funciona mucho en las escuelas Waldorf. De hecho se arman las escuelas a través de la minga. Que está bueno también nombrarlo en función de que no es todo espiritualidad, digo, es muy materialidad, no. Es todo, ¿no? Justamente quizás no habría que separarlo tanto. En realidad justamente Sí. Esa es la dificultad, que estamos acostumbrados a separar, claro, ¿no? Materia por un lado, espiritualidad por otra, y la invitación es a que somos un todo unido, claro. No hay una diferenciación, pero sí, ya que lo trajiste, la pedagogía Waldorf es una pedagogía que está imbrincada con lo espiritual, claro, ¿sí? No lo religioso, lo espiritual. Bien. Pero es largo. No, gracias, Nati, gracias. Vamos a leer algunos comentarios que ya tenemos. Flor Celabro nos dice: hola gente, buena dominga. Me recuerda al recital de Facing Pat, mirá lo que dice, a donde tocó Manu Chao, entre otros, a donde la consigna era: nos cuidamos entre todos sin policía. Bien ahí la Flor, que me parece interesante. Otra vez empiezan a salir cosas en las domingas muy anarco, y como la semana pasada, que con Belanco estuvo bastante presente también esta discusión. Vamos con Nati, que nos dice: buena dominga, Nati, que siempre nos escucha. Otra Nati, tenemos muchas Natis también en las domingas. Buenas, una genia Nati, gran apoyo en la escuela. Ay, no sabemos quién es porque justo no vemos ahí el nombre, pero bueno, Nati asiste también a escuelas, es psicopedagoga. Yo no te presenté quizás del todo bien, Nati. Te pido disculpas, pero nada, sos una educadora en formación constante de la vida para mí, y creo que en el intercambio nos ayudás a todos a pensarnos en muchos sentidos. Wow, y desde ese lugar... nada, me parece re importante que estés vos con un micrófono en este momento, que ayer me decías por primera vez encima, de esta manera. Sí. Nada, yo te lo digo porque siento que sos es como una palabra... estoy aprendiendo acá, aprendiendo a estar atrás de un micrófono. Bueno, es que a veces, te lo comparto jugando un poco, a veces... debe ser difícil quizás para vos pensarse en el micrófono, que es un lugar de poder, de autoridad, de todo esto que a veces queremos negar, o no sé si negar es la palabra, pero queremos problematizar, ¿no? Sí, mi lugar más cómodo es el aula. Claro. Ese es mi lugar más cómodo, el patio de una escuela o cualquier patio. No, así que más que gracias todavía. Axis nos dice: en la educación pública se baja línea en formatos que está probado que no funcionan. ¿Cómo trabajar sobre un margen de conciencia tan complejo? Una pregunta es eso. ¿Cómo trabajar sobre un margen de conciencia tan complejo? ¿Planificar según la norma y hacer éticamente? Pregunta Axis. Y después dice: la paradoja de varios de los que toman decisiones que envían a sus hijos a establecimientos Waldorf. Sí, eso ¿Cómo también. es eso? Perdón, no entendí. Sí. No sé bien qué dice Axis, pero también digo que es verdad que en algún punto
someten, bueno, yo no sé a quién se refiere, pero por ejemplo, grandes personalidades han enviado a sus hijos a escuelas Waldorf. Lo que pasa es que, bueno, uno no se puede hacer responsable del accionar después de ese adulto, no quiere decir que ese adulto después, Steve Jobs, por ejemplo, tenía una mirada muy parecida. Después podemos pensar si acordamos o no con Apple en algunas cosas o no, son otras historias. Pero también, qué sé yo, Spinetta ha enviado a sus hijos a escuelas Waldorf, o sea que también hay de todo. Cerati, bueno, varios. Pero también está, no sé, los nietos de Mirta Legrand. Entonces tenemos cada cosa que puede decir, bueno, no sé, los niños no tienen por qué hacerse cargo de las decisiones de sus antepasados o de sus progenitores. Sí. Pero sí, hay acuerdo con Axis que la coherencia no está siempre en todas partes. Y los niños y las niñas que llegan a los espacios no son responsables del obrar de los adultos. Entiendo. Sí son responsables de su obrar en la medida que van creciendo. Bien. Y yo voy a tirar un spoiler para más adelante, Nati, que a vos te va a interesar, porque viste que el año pasado fuimos con Nicole Pep. Sí. El encuentro plural de educaciones posibles. Tenemos un montón de entrevistas que hicimos a un montón de educadores de diferentes corrientes pedagógicas también, que es algo que seguro en otra dominga vamos a hablar. Porque ahí también entra todo esto, hoy hablamos bastante de la Waldorf, pero sabemos que hay muchas corrientes que entrecruzan incluso corrientes, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, acá tenemos una experiencia hermosa en la Cecilia, que creo que vos la entrevistaste ahí a la gente de Agines del Castillo, súper interesante la propuesta, pero como toda propuesta humana es posible de perfeccionarse, de ir buscando siempre, cualquiera, digamos, no hay ninguna que... Yo no sé si existe una forma única y acabada, sino que creo que es más, creo que si hubiese una forma acabada, o sea que ya está, llegó, esto es el modelo a seguir, sería peligroso. Claro. Peligroso. Tratemos de no pedir recetas. Algo que no está en permanente transformación según el contexto histórico y el lugar, y yo lo vería peligroso. Sí. No quiere decir que la gente lo tenga que ver así. Flujo. Claro. Movimiento. Claro. Y observación permanente de quién es ese con el que me estoy encontrando. Y eso es una invitación yo creo que se puede hacer en todos los espacios. Es verdad que en los espacios públicos a veces es más complejo, pero no te creas. Yo no digo San Martín porque hace poco que estoy viviendo acá, pero he descubierto con sorpresa Neuquén, Chipoleti, Plotier, que tenían escuelas públicas con 18, 19 estudiantes por curso, y es, un número maravilloso para trabajar. Claro. Y yo pensé, uno tiene la idea de que las escuelas públicas están estalladas de niños, y no siempre. Así que creo que es una posibilidad en todas partes. Incluso, digo, ¿no? Ahora con lo de la baja de natalidad y todo, estamos viendo que los procesos de infancias y de jardines y demás van a ser... Bueno, hay que ver, capaz que terminan poniendo un docente con todos igual, así que... No lo sabemos. Yo dije, como van a ser menos, capaz que tienen más posibilidades de una mejor educación. No importa dónde estemos. Pero no va a depender de claro, no importa dónde estemos, y no importa si sos Waldorf o no sos Waldorf. La importancia es que siempre tengamos la pregunta abierta. Bien. ¿Sí? Ese sería como... la única receta que me animaría a dar. Mantener viva la pregunta y animarnos, porque es durísimo encontrarse a veces con algunas respuestas. O sea, como decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? Bien socrático. Gracias, Nati. ¿Algo que quieras decir, a saludar o algo? No, gracias. Una agradecida de que la charla que tenemos siempre entre mates pueda aparecer acá para otros y otras también. Así que muchas gracias. Gracias a Maca. Y abierta a las preguntas que vengan. Dale, también ahí abrimos, ya que lo abrís, a quien quiera puede hacernos preguntas a través del chat o a través de Carnaza y las podemos ir desarrollando. Vamos a seguir. Adelante. Educación, pedagogías y libertad seguro es algo muy dominguero y poder traer charlas recontra. Así que nada, en ese sentido, gracias y seguro la vamos a continuar. Bueno. Vamos a ir con el segundo tema, Maca. Vamos con señora Gabriela de Agua Madera. ¿Sí? Sí, lo dije bien. Vamos nomás. Ya.
señora Gabriela, que cuando usted habla lleva la jerga popular, la viveza criolla y un tono particular.